El tema es injuria renal aguda. Anteriormente se conocía como insuficiencia renal aguda, algo que ustedes ya no han alcanzado a escuchar esta denominación. Am, Ahora se conoce de hace algunos años como injuria renal aguda y de hace poco como lesión renal aguda, pero vamos a seguir llamándole injuria renal aguda. Voy a empezar para poder despertar su entusiasmo y su curiosidad con un par de casos clínicos que hemos visto acá en hospitalización. Digo acá porque todavía sigo en el hospital, tengo turno hoy en la tarde también, pero no hay problema. He cortado parte de la historia de la enfermedad actual y el examen de laboratorio. Tenemos que tiempo de enfermedad 2 días. Es una enfermedad bastante aguda, inicio insidioso, curso progresivo. Y mencionan que hay dolor lumbar con hematuria, náuseas y vómitos, síntomas digestivos y fiebre. Y fiebre. Algunos de ustedes que ya están involucrados con este capítulo, de repente ya están planteando un problema o un diagnóstico. ¿Quién puede, si tiene dolor lumbar, fiebre, náuseas y vómitos y además hematuria, qué podría tener? Vamos, colaboren. Pielonefritis, doctor. ¿Perdón? Repite, por favor. Pielonefritis, doctor. Excelente, muy buena respuesta. Esperaba esa respuesta. Claro, incluso hay una triada, deben conocer, para infección urinaria alta, que es pielonefritis aguda. La triada es fiebre con escalofríos y dolor lumbar. Y la paciente tiene fiebre, seguramente con escalofríos y dolor lumbar. Pero acá hay algo más. Los náuseas y vómitos también, o sea, repito, para pielonefritis aguda, la triada, fiebre, escalofríos, dolor lumbar, con o sin molestias urinarias bajas, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, más síntomas autonómicos como náuseas y vómitos. Tiene todo eso, como bien ha dicho su compañero. Pero además, ¿cómo encaja la hematuria? La hematuria me está diciendo que aquí hay algo más. ¿Cuál puede ser ese? Yo supongo que es una hematuria urológica, una hematuria franca, una hematuria tal vez con coágulos, para poder diferenciar la hematuria glomerular. A ver, ¿quién me dice? Esta hematuria tal vez sea una condición de fondo, por una enfermedad de fondo, a la cual se le ha asociado la infección urinaria, pielonefritis aguda. ¿Quién tiene una sospecha de esa hematuria macroscópica que yo la catalogo como hematuria urológica? ¿Qué podría tener? ¿Qué condición de fondo? Y que puede condicionar, claro, a infecciones urinarias a repetición. ¿Quién se dio cuenta? No tengan miedo de equivocarse. Ahora es el momento para equivocarse. Ya de médico no debería ser el momento, ¿no? Lo que yo sospecharía si fuera alumno, ojo, si fuera alumno, es que si tiene una hematuria de características mencionadas y que sospechamos que es urológica, la causa más frecuente son los cálculos renales, la urolitiasis o la nefrolitiasis. Por lo tanto, yo puedo decir que la paciente tiene probablemente una uropatía obstructiva por nefrolitiasis y que esto ha condicionado la infección urinaria alta, pielonefritis aguda. ¿Listo? Pero además hay una cosa que yo no sé qué tanto será un hallazgo, lo que están viendo ahí en los exámenes de laboratorio. Como ya les he comentado a ustedes, en mi sector, en la sala acá del Hospital 12 de Mayo, pido la colaboración de los internos y residentes para hacer estas hojas de monitoreo, que a mí me permiten manejar mejor a los pacientes, porque tengo una curva mental de qué sucede en este caso con las pruebas de función renal, la creatinina y la urea. Tienes que, yo no sé,
A ver, ahorita vamos a ver, ponernos de acuerdo. ¿Esto fue, yo esperaba esto o no esperaba? Esa sería la pregunta. Y la creatinina está un poco aumentada, está a 1,91, con una urea de 71. En estos casos, cuando consideramos que es una injuria renal aguda, lo que tenemos que hacer es dividir urea entre creatinina y ver si es mayor de 40 o menor de 40. Eso tenemos que hacer. Al ojo por ciento, en este caso, si divido urea entre creatinina, ¿será más de 40 o menos de 40? Me parece que es menos de 40. Vamos a asumir que sea menos de 40. ¿Qué es la teoría? Cuando es menos de 40, lo más probable es que la injuria renal sea interrenal, o sea, por daño renal ya establecido. Esa es mi primera conclusión, así un tanto oficiosa, claro, un tanto oficiosa, que estoy frente a un paciente que tiene una injuria renal interrenal. Pero yo les puedo contar que ese criterio no es de confianza, así que no se confíen. Dividir urea entre creatinina, si es más de 40, prerrenal, si es menos de 40, interrenal, no se confíen. No, como vamos a ver luego, no es el mejor parámetro, pero es lo que tengo en ese momento. Ahora, voy a integrar esta injuria renal aguda con lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Lo anterior, que es un paciente que tiene cuadro clínico, como dijo bien uno de sus compañeros, que tiene pielonefritis aguda. Claro, y que además esa hematuria probablemente macroscópica sea por nefrolitiasis. Y si encuentro esta azoemia, por así se le dice, aumento de creatinina y de urea, encuentro esta azoemia, puede ser por una injuria renal aguda. Ahora, lo primero, tú me preguntas, ¿qué es lo más frecuente? ¿Cuál es el tipo de injuria renal aguda más frecuente? Yo te diría, pues, la prerrenal, ¿no? ¿Y la prerrenal en qué contexto? De sepsis. Podría plantear que la paciente está presentando una urosepsis. Ustedes ya hemos conversado ya en una clase hace tiempo de inflamación y seguramente ustedes conversan en su práctica que sepsis, desde el año 2016, sepsis, para considerar sepsis, tiene que haber disfunción orgánica. La que tú quieres, pero tiene que haber disfunción orgánica ocasionada por una infección, por una enfermedad infecciosa y que amenaza la vida del paciente. Aquí hay una disfunción orgánica, claro, renal. Ahí tenemos una disfunción orgánica. Así que podríamos decir que por criterio de frecuencia, compañeros, yo podría decir que esta injuria renal aguda es prerrenal por la sepsis. Pero por la relación que le estoy comentando de urea entre creatinina menor de 40, habría que descartar si es interrenal. Pero observen lo que sigue, ¿eh? Eso fue el 19 de junio. El 20 de junio ya había mejorado. Ahora, obviamente que es una paciente a la cual se le ha empezado antibiótico terapia pronto, porque la clave de mejorar la evolución de los pacientes que tienen enfermedades infecciosas es empezar pronto. Un antibiótico que esté indicado, claro. Ahora, si tú le puedes tomar, en este caso, un urocultivo previo, mejor, pues, lejos, mejor. Eso es lo ideal. Pero si no podemos hacerlo igual, arranco antibiótico terapia de manera empírica. Y aquí bajó a 1, muy bien, muy bien. Y 3 días después, otra vez sube un poquito, a 1,18. Y 3 días después está en 1,14. Empieza a descender. Y la urea así ha ido mejor con la urea. 33, 28, 32. Ahora bien, si yo observo cómo, para terminar esto, cómo ha ido la, con la creatinina, y estoy viendo que ha disminuido, claro, ya no volvió a ser 1,9. Si yo veo ese comportamiento, yo podría decir que es una prerrenal, claro, porque imagínense, cuando hay daño renal establecido, perdón, no da tregua. Eso incluso puede seguir cabalgando, puede seguir lamentando. Entonces, por la evolución,
yo podría decir que sí, efectivamente, ese es acorde o está acorde a lo que yo planteé al inicio por criterio de frecuencia, que sea una injuria renal prerrenal. Por lo tanto, insisto, ese criterio de urea entre creatinina menor de 40 no es tan específico. Caso número uno. Vamos ahora al caso número dos. Caso número dos, tenemos, en este, para este segundo caso, el tiempo de enfermedad ya es mayor, una semana. Menciona acá inicio brusco y curso progresivo. ¿Y qué está presentando? El paciente ya está presentando, cuando ponen acá, vean, el número uno, agitación, dice ahí. Cuando ponen agitación se refiere a que hay confusión, agitación psicomotriz, que puede ser hiperactiva. El paciente incluso hay que atarlo. Seguramente ustedes han visto ya en los hospitales donde están yendo, que unos pacientes están atados a las barandas de las camillas porque tienen confusión mental o delirio, también llamado delirio, hiperactivo, y se podrían arrancar la venoclisis, se podría arrancar la sonda, cualquier sonda que. Entonces, para evitar eso, mejor atarlo y colocar una sonda nasogástrica para alimentarlo. Además tiene disnea, observen, tiene confusión, disnea a moderados esfuerzos, dolor precordial considerado como tal vez una angina, ortopnia y edema. En este caso ya cambió la cosa. Quisiera que colaboren nuevamente los compañeros y me digan, en simplemente en la secuencia de los síntomas y signos principales, ¿qué síndrome están reconociendo? ¿Qué tiene de fondo el paciente? ¿Qué síndrome es? Si está presentando, repito, está presentando disnea, disnea de esfuerzo, no tolera el decúbito, duerme seguramente con dos, con tres almohadas, tiene dolor torácico, retroesternal de tipo anginoso, hay congestión periférica, edema en miembros inferiores y alteración mental. ¿Qué síndrome están reconociendo? Uno de ustedes. ¿Qué síndrome es? Pues fácil, ¿no? Fácil. No hay que tener miedo a equivocarse en esta parte del camino. Ya, preocúpate equivocarte ya cuando seas médico. Ahora está en un proceso de aprendizaje. Y deberíamos participar más. De hecho, si le gusta la medicina, deberíamos participar más. Si yo fuera estudiante, otra vez, si yo fuera Una insuficiencia estudiante, cardíaca, doctor. excelente, esa es la. Muy bien, gracias por colaborar. Claro que sí. ¿Qué está presentando? Insuficiencia cardíaca. Ahora, que debe ser crónica, que es lo más frecuente. ¿Qué es más frecuente? ¿Crónica o aguda? Crónica. Así que yo creo que este paciente tiene insuficiencia cardíaca crónica y que se ha reagudizado por alguna razón. ¿Por qué se reagudiza una insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es el factor precipitante? La infección. Y la otra es el que no cumple con el tratamiento. Esas son las dos razones más frecuentes. Infección y no cumple o no cumple con el tratamiento o ambas también. Así que ahora vean lo siguiente. Como ha dicho su compañero, como bien ha dicho, el paciente tiene insuficiencia cardíaca o falla. Si tú quieres llamarle falla, llámale falla. No hay problema. Falla o insuficiencia cardíaca crónica, reagudizada. Y mira, urea y creatinina. Ya todos los pacientes son los exámenes de base, de cajón. A todos los pacientes le hacemos urea y creatinina. Todos. Son los exámenes que le llaman de rutina, entre comillas, de rutina suena feo. Y miren, encuentran una creatinina el día 5 de junio en 1,31 y sigue trepando a 1,68. Esto ha sido al día siguiente. El día 7, al día siguiente, baja a 62
y ahí empieza a bajar 1,6, otra vez 1,69, 1,4 y demora en regularizarse, aunque no alcanza nuevamente este pico que hizo el día 2 a 1,68, no lo alcanza. Es un poco parecido al anterior. Vean, si aplicamos el criterio esto de urea entre creatinina, 55 entre 1,31, va a salir menos de 40. En base a ese criterio sería una infuria renal interrenal. Ustedes tienen que ver pues si es glomerular, intersticial, tubular, vascular. Sin embargo, también, ¿qué tipo, como vamos a ver luego, qué tipo de incuria renal aguda puede producir una insuficiencia cardíaca descompensada? Es prerrenal. ¿Y por qué? Porque en la insuficiencia cardíaca hay una disminución del volumen plasmático efectivo, es decir, una hipovolemia relativa. Le falta agua. Le falta agua en el intravascular, porque el agua, ¿dónde se ha ido? El agua se ha ido al intersticio. Hay edema periférico, hay congestión pulmonar incluso. Así que, conclusión de este segundo caso, proponemos que es una injuria renal aguda, prerrenal, porque ha ido disminuyendo la creatinina, y la causa es una insuficiencia cardíaca descompensada. El anterior era sepsis. Ahora tú me preguntas, ¿y en la práctica clínica qué suele ser hospitalaria o de emergencia? ¿Cuál puede ser la causa más frecuente de injuria renal? O la prerrenal es la más frecuente, claro. Pero, ¿cuál puede ser la causa? Yo le digo, compañeros, es la sepsis. Sepsis es el pan de cada día de la hospitalización, el pan de cada día. Y los pacientes frágiles, pues, pacientes mayores, pacientes con múltiples comorbilidades. Entonces, hay que hilar fino. Para poder ayudarlos, hay que hilar fino. Bien, esos son los casos de entrada, así que continuamos. Vamos ahora. Esto es pertinente. Antes de entrar a la definición, esto es pertinente. ¿Cómo yo voy a diferenciar, es un cuadro comparativo, entre ERC, enfermedad renal crónica, incuria renal aguda? ¿Cómo diferenciar que este paciente que tiene la creatinina aumentada como los anteriores, que esto es agudo o esto es crónico? Lo primero, la anemia. Si tiene anemia, lo más probable es que sea RC. Sin embargo, ustedes pueden preguntar, ¿pero puede haber RC sin anemia? Claro, también. En grado 1, grado 2, puede ser que no tenga anemia. Generalmente la anemia aparece cuando ya el filtrado glomerular es menor de 60 mililitros por minuto. La sintomatología, ¿cómo te das cuenta que tu paciente puede tener falla renal, sea aguda o sea crónica? ¿Cómo te das cuenta que puede tener falla renal? Hay una cosa que deben tener aquí en la medicina en base a problemas, deben tener presente, compañeros. Sobre todo cuando estén en emergencia, ahí donde reciben al paciente y las papas queman ahí en emergencia. Todo paciente que viene por alteración mental, que viene por delirio o confusión mental, hay que sospechar que esto sea metabólico, antes de plantear que sea por daño estructural, por un evento cerebrovascular, por ejemplo. Sospechar que sea metabólico. Y asegura, tomarle una muestra de sangre, asegurando sodio sérico. Puedes hacerlo con un glucómetro para glucemia, lo haces en cuestión de segundos. Glucemia. Sodio sérico, glucemia, creatinina. Esa muestra para el sodio que te sirve para creatinina. Y si puedes, calcio. Por ahí va, en el orden que le he manifestado, en las causas metabólicas de alteración mental, de encefalopatía. Bueno, entonces el paciente con incuria renal aguda o con una RC descompensada tendrá un síndrome confusional.
precedido por alteración de la conducta y luego ya por confusión. Y si está hiperactivo, puede estar agresivo incluso el paciente. Otra manifestación de uremia es las náuseas y los vómitos. Claro que sí. Así que yo diría, yo subrayaría como manifestaciones clínicas para que tú propongas que estás frente a una injuria renal aguda es alteración mental, o sea, por una encefalopatía, y la otra sería los síntomas digestivos, náuseas y vómitos. Y después ya viene todo lo demás. Si consideramos esto y tú dices, ¿cuál de los dos tolera mejor la uremia? O sea, no tiene tanto compromiso mental, no tiene tantos síntomas digestivos, es el crónico. Por el crónico se ha adaptado a sus valores aumentados. Muy diferente del agudo que siente, como decimos, la pegada de ese incremento brusco de la urea y la creatinina y se manifiesta como vemos acá, 4 cruces versus 2 cruces de la RC. Si hubiera duda, aún así, si tuvieras duda si esto es agudo o crónico, barrido, una ecovisión. Ahora, en toda emergencia hay un ecocardiógrafo, incluso en hospitalización un ecocardiógrafo. Ustedes que son los médicos del futuro, cuando ustedes egresen, deben estar preparados para hacer ecografías. Eso sí, cualquiera que sea la especialidad que decidas, tomen nota, tienen que prepararse para leer ecografías. Esa es una recomendación que le doy. Y es más, están pidiendo eso. Están pidiendo que el médico esté preparado para leer ecografías. Ah, después, en una ecografía le haces la ecovisión. Ojo, que no tienes que ser radiólogo para hacerlo, porque lo que necesito es ver el tamaño del riñón. Si tiene, cuando digo que es pequeño, cuando tiene menos de 10 centímetros la longitud. Ah, ya es un riñón pequeño, va para la RC. Y cuando la corteza mide menos de 30 milímetros. Ni hablar, digo, ah, es RC. Sin embargo, para ahondar un poquito más, porque la clase de RC es otra, yo no hago la clase de RC, la hacía antes, pero después ya me cambiaron. No tengo ningún problema. Yo puedo dictar lo que tú me digas. Lo que tú me digas yo dicto porque nos gusta la medicina, por eso. Pero ahondando un poquito más por la RC, recuerden lo siguiente, que en medicina hay excepciones, que en medicina no todo es absoluto. Y a veces los internos cuando no saben la respuesta contestan que parece un poco broma. Cuando no saben la respuesta y dicen, ah, bueno, en medicina todo es posible. Y en parte tienen razón. No deja de sorprendernos la medicina, los casos clínicos. Así que puede haber, para terminar este punto, riñones de tamaño normal o grandes incluso en RC. Sí, la respuesta es sí. Le doy unos ejemplos. Amiloidosis, el otro es hidronefrosis, por ejemplo, por uropatía obstructiva, por nefrolitiasis. Otro ejemplo es riñón poliquístico, donde hay historia familiar de lo mismo. Amiloidosis es por mieloma múltiple, neoplasia hematológica, amiloidosis por artritis reumatoide o por infecciones supurativas crónicas. Y no olvidarse, LES, la enfermedad que vemos con relativa frecuencia acá en la sala de mujeres, LES, lupus eritematoso sistémica, la gran imitadora. ¿Cuál es el gran imitador de las enfermedades infecciosas? Tuberculosis. Múltiples formas clínicas. Y la gran imitadora de las enfermedades no infecciosas, lejos, es LES, lupus eritematoso sistémico. Seguimos. Ahora sí, vamos a la definición de injuria renal aguda. Es la disminución brusca de la función renal